Hola, hoy vamos a hablar sobre el primer paso de la expresión génica, que es la transcripción. La transcripción es la forma como la información que tiene el ADN se me convierte inicialmente en una molécula de ARN. Luego, a través de la transducción, se convierte en una proteína y ya se me produce la expresión de un gen concreto. Pero el primer paso, que es ese paso de ADN a ARN, es la transcripción. Y la transcripción se fundamenta básicamente en ese concepto. Las circunstancias por las cuales el ADN necesita expresarse son múltiples. Una de ellas puede ser a través de una señalización que puede configurar una hormona o un ligando específico. Entonces, pongamos el ejemplo de un ligando. Puede ser una hormona esteroidea. Entonces, esa hormona esteroidea, que es derivada del colesterol, tendría la capacidad eventualmente de atravesar la membrana celular por su configuración y a nivel del citoplasma, ya dentro de la célula, encuentra otra molécula, que es una molécula que es un receptor, y ese receptor básicamente se une a esa hormona y por las circunstancias funcionales, ese receptor, una vez unido a la hormona, cambia su configuración y tendría la capacidad de translocarse hacia el núcleo. Entonces ya en el núcleo tenemos una proteína que ya es un factor de la transcripción, porque ese factor de la transcripción ya tiene una capacidad de activarme un gen concreto, porque ya tiene una información estipulada. Entonces ya me influiría directamente sobre la expresión de un gen concreto a través de la modificación de la transcripción. Entonces, bajo estas circunstancias y en ese concepto general, podríamos ver cuáles son los elementos que participan en ese proceso de la transcripción. Entonces, vamos primero a determinar cuáles son las estructuras del ADN dentro de la célula. Entonces, la molécula de ADN dentro de la célula, hay que conocer que el ADN dentro de la célula no se encuentra solo. El ADN dentro de la célula, especialmente en los eucariotas, ¿no? O fundamentalmente en los eucariotas, se encuentra unido a unas proteínas nucleares que se denominan histonas. Entonces, la unión del ADN con las histonas produce una estructura que es la estructura funcional más importante dentro del cromosoma, que se llama nucleosoma. Que la unión del ADN con las histonas me forma el nucleosoma, que en estas circunstancias es la parte funcional de la parte funcional del cromosoma. Entonces vamos a ver que bajo estas serie de circunstancias tenemos también que el gen estaría compuesto, digamos, por una zona que se va a transcribir, que sería una zona funcional, ¿no? Que es la parte transcrita, que comenzaría desde la secuencia que se llama +1, y hay otra zona que se llama la zona reguladora, que sería la que se denomina como corriente arriba, que usualmente se marca como corriente arriba, como pueden ser tan alejadas como 20.000 pares de base. Entonces, toda esta zona que regula esto se llama el promotor. Entonces, el promotor del gen es el que configura funcionalmente cuánto se me va a expresar este gen en concreto. Y funcionalmente lo que sucede aquí es que una vez que yo tenga esa información que me viene, que viene desde esa señalización que hemos mencionado previamente, tenemos esa información que está aquí determinada por esta configuración. En esas circunstancias, hay unas zonas o unas secuencias específicas del ADN que están corriente arriba, en este caso, en estas circunstancias, un poco alejados del inicio de la transcripción, que se llaman zonas potenciadoras.
Las zonas potenciadoras son secuencias específicas a las cuales se me unen esta información o esta señalización que se ha configurado previamente. Entonces ya tenemos el receptor junto a la hormona, que ya se me convierte en un activador transcripcional, se me une a esas zonas potenciadoras. Y esas zonas potenciadoras posteriormente van a configurar que se aglutine otras proteínas bajo estas circunstancias. Aquí tenemos el nucleosoma. Aquí tenemos los sitios concretos donde se me van a unir, que son las zonas potenciadoras. Aquí tendríamos las proteínas activadoras. Pues bien, esa unión de las proteínas activadoras con los potenciadores me van a aglutinar otras proteínas que se llaman coactivadoras. Entonces aquí tenemos unas proteínas adicionales que vamos a llamar como coactivadoras. Entonces tenemos potenciadores, que son secuencias del ADN concreto. Tenemos los activadores, que son esos factores de la transcripción, que se me han unido a las secuencias específicas, pero tenemos adicionalmente unas proteínas que se llaman coactivadoras. ¿Qué hacen las proteínas coactivadoras? Pues las proteínas coactivadoras lo que me van a hacer es un cambio conformación en el nucleosoma. Y cambian estructuralmente ese nucleosoma, haciendo que sea más laxa esa unión entre el ADN y el nucleosoma. Con lo cual, en esas circunstancias se me aumenta la capacidad de expresarme este gen. Básicamente es. Y esta configuración, digamos, de esa coactivación, va a hacer que se me cambie también la estructura como tal del ADN. Entonces, si nosotros tenemos una hebra de ADN, se pliega muchas veces. Bajo esta circunstancia, aquí estaríamos como el inicio de la transcripción. Aquí tenemos unas secuencias que pueden estar, vamos a poner menos 30.000 pares de base, corriente arriba. Aquí estaría, digamos, vamos a poner así las zonas activadoras. Aquí tendríamos, las proteínas activadoras. Aquí tendríamos las secuencias potenciadores donde se me unen. Y, como lo hemos mencionado previamente, después de se produce una aglutinación o una incorporación a estos complejos de unas proteínas que se denominan proteínas coactivadoras. Pues bien, estas proteínas coactivadoras tienen la capacidad posteriormente de aglutinar otras proteínas que son proteínas que se llaman mediadoras y forman un complejo de proteínas que realmente fue descubierto, quizás dentro de esos complejos son el que más recientemente se ha determinado, se ha caracterizado, se llama mediador o mediator. O sea, este es el complejo mediator que media esa información hacia los factores que están muy cercanos al sitio de inicio, que en los promotores que tienen una caja TATA, una secuencia específica de ADN que está cerca del inicio de la transcripción, y aquí se me aglutinan cerca del inicio de la transcripción una serie de factores que se llaman factores generales de la transcripción, que en los promotores eucariotas se llaman TF2. TF2 porque ellos se unen a la polimerasa, a la ARN polimerasa 2. Y la función de la ARN polimerasa 2 es sintetizar, vamos a poner ARN pol 2, es sintetizar ya una hebra de ARN. Entonces, estos TF2 pues pueden ser desde el A hasta el H. Hay varios, hay alrededor de 5 o 6 factores basales de la transcripción o factores generales de la transcripción que junto con la ARN polimerasa 2 y con toda esta información me va después a transcribir una molécula de ARN. Entonces, se podría ver
que la configuración especial de la transcripción de un gen es realizada por múltiples moléculas que inicialmente me van a activar en unos sitios específicos dentro de la zona reguladora, en unas zonas potenciadoras, unas proteínas activadoras que cambian conformacionalmente el nucleosoma y también me estimulan unos mediadores de la información. Estos mediadores de la información transmiten esa información hacia zonas más cercanas que están, digamos, del inicio de la transcripción, que son factores generales de la transcripción, y esos factores generales de la transcripción cambian conformacionalmente también el ADN para que se abra la tira de la doble hélice de ADN y también me estimule a través de fosforilación para que se me transcriba el ARN. Básicamente este es el conjunto de elementos que componen la transcripción.